Vive la experiencia Total Play. Presenta. Hola amigos de Economía y Mercados, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Para nosotros siempre es un grato placer estar con cada uno de ustedes. A nombre del licenciado Rafael Castillejos Guízar y del ingeniero Héctor de la O Santana, un servidor Enrique Alberto Vázquez Constantino, les presentamos este programa del día de hoy que está dedicado a la reforma fiscal, a los impuestos, cuáles son los cambios que se esperan para el 2022 y que precisamente hoy en la madrugada ya fue aprobado en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados y ya fue enviado a la Cámara de Senadores para su aprobación. Entonces viene un cambio disruptivo en algunos casos, bastante interesante, y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Agradeceré enormemente cada uno de los comentarios que nos puedan realizar y también que se suscriban a nuestras redes sociales. Pues bien, vamos a iniciar este tema que se caracteriza con ese cambio hacia la parte de la recaudación. Hemos visto que en los últimos años ha incrementado la recaudación fiscal. Al menos de enero a octubre de este año, comparado con el año anterior, se ha incrementado al menos en 350,000 millones de pesos más de recaudación. Así también los temas interesantes con respecto al cambio de que ya no se dan las condonaciones. Obviamente hay muchos grupos de poder que están molestos por esta situación porque están acostumbrados a no contribuir con el gasto público, y con estos cambios pues obviamente están manifestándose en contra. Sin embargo, tenemos que plantear de una manera objetiva, clara, qué es lo que nos conviene a nosotros en el país, y precisamente la simplificación en el pago de los impuestos es algo muy importante para nosotros, y hoy en día con los avances científicos y tecnológicos, sobre todo en las tecnologías de la información, que ya es muy fácil con la inteligencia artificial estar haciendo esos comparativos, esas compulsas para saber quién tiene discrepancia fiscal, entre otros. También ir erradicando cada vez más esa mala costumbre que se tenía de lo que se le conoce como las factureras, quienes vendían facturas con la finalidad de que los contribuyentes tuvieran mayores deducciones autorizadas y por consecuencia una menor utilidad fiscal, obviamente a cambio de pagar algunos recursos a quienes vendían estas facturas, que definitivamente la defraudación fiscal está presente allí, y son de los cambios que se están viendo en esta nueva reforma. Lo vamos a comentar un poco más adelante, pero el hecho de que ya haya un régimen simplificado que le llaman del bienestar, que definitivamente ya no van a necesitar comprobantes que reúnan requisitos fiscales como anteriormente hasta esta legislación del 2021 se establecía. Entonces empezaríamos en ese tema de que tenemos que hacer algo disruptivo, algo que cambie, y cuando dicen ya no necesitamos esas facturas, pues obviamente va enfocado también a que ya no va a ser necesario estar buscando facturas para poder comprobar todos esos gastos. Pues vamos a ir presentando cada una de ellos. Precisamente la parte de la informalidad es algo que también se está batallando por parte de las autoridades fiscales, pero también eso necesitamos hacer un cambio en nuestra cultura, de que la informalidad nos afecta a todos, pero tenemos que encontrar una manera inteligente,
para que nosotros podamos hacer esos cambios en la sociedad. Debemos de comprender que no solo es para la autoridad, sino es responsabilidad de todos. Entonces es algo muy interesante en la parte también de los combustibles para la erradicación del huachicol. Vienen reformas muy interesantes, por ejemplo, en la reforma en el artículo 27, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, donde ahora ya van a pedir que en el comprobante se indique y que conste la información del permiso vigente expedido en los términos de la ley de hidrocarburos al proveedor de combustible. Esto con la finalidad de incrementar y de fortalecer esos mecanismos para evitar el famoso huachicol por parte de los que venden el combustible. Van a tener que agregar a sus comprobantes fiscales esta parte. Eso es algo muy, muy interesante que deben de tener muy en cuenta quienes están comercializando combustibles en la actualidad, y quienes también piensen hacer deducciones de este combustible necesitan contar con este mecanismo. También en materia de las instituciones financieras viene un cambio bastante interesante. Ya de por sí, de manera anual, las instituciones financieras presentaban un reporte, un informe por todos los movimientos de efectivo que realizaran las personas físicas y morales. Pero ahora este cambio va a ser de manera mensual. Entonces ya todos los depósitos de dinero van a ser reportados al fisco cada mes, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que ocurrió, por todas las operaciones superiores a 15,000 pesos que realicen tanto personas físicas como morales, así también como la compra de los cheques de caja. Eso es algo muy, muy interesante. También en el tema del agro, del sector de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, si bien es cierto en el artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta establece que van a estar libres del pago del impuesto sobre la renta hasta 20, antes decía, hasta la ley del 2021 señalaba que eran 20 salarios mínimos, y en el caso de las personas morales 200 veces cuando tenían 10 socios. Ahora se cambia a unidades de medida y actualización, es decir, a las UMAS. Ya no son salarios mínimos, sino son UMAS, este tope que se le va a dar para el no pago del impuesto sobre la renta que causen estas personas que se dedican al sector primario. Aquí viene también algo muy, muy interesante sobre la eliminación del régimen de incorporación fiscal en el caso de las personas físicas, que era un sistema para que todos los contribuyentes tuvieran muchas facilidades. Sin embargo, ahora este cambio viene ya reforzado en el régimen simplificado de confianza. Esto con la finalidad de que faciliten a las personas y que les otorgue un bienestar a todos, es decir, que generemos una contribución mayor al gasto, y obviamente para que participen estas personas físicas son únicamente las que tengan actividades empresariales, profesionales, u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección cuarta, llamado del régimen simplificado de confianza, y siempre y cuando no hayan excedido de 3,500,000 pesos de ingresos al año. Esto es muy, muy interesante porque esto va a permitir facilitar en la contribución. Están obligados a hacer pagos mensuales y lo van a pagar ya no determinando una utilidad fiscal, es decir,
disminuyendo los ingresos de las deducciones. Para estas personas ya no va a ser necesario contar con los comprobantes fiscales que reúnan requisitos fiscales, ya no va a ser necesario esto porque van a pagar conforme a los ingresos que tengan una tasa. Esta tasa corresponde al 1% cuando sus ingresos mensuales sean hasta 25,000 pesos. Hasta 50,000 pesos van a pagar el 1.1%, hasta 83,333 pesos con 33 centavos el 1.5%, hasta 208,333.33 pesos el 2% y hasta 3,500,000 pesos 2.5%. Esto es lo que van a pagar estas personas que estén en el régimen simplificado de confianza, pero no pueden estar todos. ¿Quiénes no pueden estar? Quienes sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, quienes cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y quienes perciban los ingresos a que se refieren las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 94 de esta ley. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyo ingreso en el ejercicio no exceda de 300,000 pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dicha actividad. Eso es algo muy interesante para todos nuestros amigos que están en el sector primario. Regístrense, inscríbanse al Registro Federal de Contribuyentes. Si ganan, obtienen ingresos inferiores a 300,000 pesos, no van a pagar el impuesto sobre la renta, y si lo pagan y si excede este monto, pueden contribuir en este régimen simplificado de confianza, que es muy interesante esto. También estas personas van a estar obligados a pagar y a presentar una declaración anual, y ya en la declaración anual, si tienen un ingreso hasta 300,000 pesos, van a pagar el 1%, hasta 600,000 pesos el 1.1%, hasta 1,000,000 de pesos 1.5%, hasta 2,500,000 o 2,500,000 pesos 2%, y hasta 3,500,000 pesos el 2.5%. Obviamente van a poder acreditar los pagos provisionales que ya hayan realizado en el ejercicio, y obviamente van a pagar la diferencia. Los contribuyentes sujetos a este régimen, para que ello pueda ser aplicado, deben de solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado, contar con una firma electrónica avanzada y buzón tributario activo, contar con comprobantes fiscales digitales por Internet. Cabe señalar que sí están obligados a emitir los comprobantes, sí tienen que generarlos. Ya no van a ser necesarios para la deducción, pero sí se tiene la obligatoriedad de presentarlos, y obviamente el entregarlo cada vez que realicemos una operación. Para el que recibe ese comprobante ya no es necesario mantenerlo, conservarlo, porque no es necesario para el pago de los impuestos. Ese es uno de los cambios trascendentales, pero también algo muy interesante, que este régimen simplificado de confianza no es exclusivo para las personas físicas, también para las personas morales. Lo vamos a ver dentro de un momento más que regresemos de comerciales, y es algo muy interesante que se viene para el próximo año 2022. Pues muchas gracias, vamos a continuar en un momento más, veamos esos interesantes comerciales. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario.
Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Continuamos con este interesante programa relativo a los impuestos del 2022 aquí en México. Y bueno, estamos platicando de ese régimen simplificado de confianza para las personas físicas. Y también es importante señalar que en la misma ley, quien omita el pago consecutivo de tres provisionales o no lo realicen, van a poder... los sacan de esta sección, de este régimen, y van a tener que tributar en el régimen general, el establecido tanto en la sección primera o sección tercera de este capítulo segundo capítulo primero y capítulo tercero del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Se tiene que regular en ese régimen. Entonces tienen que estar al corriente del pago de sus impuestos. Eso es algo muy, muy interesante que retoma estas disposiciones para el 2022. Si bien vamos a estar analizando estos cambios y considero que generan una gran facilidad. Esto va a permitir que los contribuyentes ya no tengan que estarle batallando por el cumplimiento de sus deducciones, que esto era una gran tentación para las personas que decían vamos a comprar facturas o vamos a conseguir facturas. Todo esto que significa el pago de impuestos hasta ahora en este régimen. Entonces viene este cambio muy, muy interesante para México, y considero que va a poder facilitar el acceso al pago de las contribuciones por todas las personas físicas. Definitivamente, para quienes señalan que ya no va a ser necesario la parte de un contador público, pues aquí manifestar que durante muchas décadas se había manifestado que una de las principales funciones de los contadores públicos van enfocados a la parte de la estrategia financiera, de la inteligencia de negocios, y que por la carga fiscal, por todos los trámites, por todos los recovecos que se tenían que estar atendiendo, pues obviamente gran parte del tiempo de los contadores en las empresas se dedicaban al cumplimiento de las obligaciones fiscales, dejando un poco en segundo término la parte financiera, la parte de los costos. Considero que al menos en este régimen fiscal, ese nuevo, va a permitir a este sector empezar a avanzar en esta materia. Pues bien, vamos a ver algunos otros elementos. Por ejemplo, en el régimen simplificado de confianza de las personas morales, pueden participar también en este régimen, y para estos efectos los ingresos se consideran acumulables al momento en que sean efectivamente percibidos. Es decir, que también aquí es derivado del flujo de efectivo. Eso es algo muy, muy interesante que se está viendo en esta ley. Las personas morales, de acuerdo a este régimen, también deberán de cumplir con algunos requisitos en la parte de las deducciones, unos porcentajes interesantes para las deducciones de las inversiones, la obligatoriedad de los pagos de impuestos, pero definitivamente algo muy, muy interesante, pues definitivamente es la parte
de la facilidad para la determinación de estos impuestos, del impuesto sobre la renta. Algunas de las disposiciones transitorias que se establecieron es de que se debe de dar un aviso para las personas que deciden tributar en este régimen a más tardar el 31 de enero del 2022 para que puedan determinarse esos cambios. Pues bien, estamos entrando a una nueva etapa en México sobre este tipo de régimen. Y también en materia de IVA, del impuesto al valor agregado, hay noticias importantes, sobre todo para los productores de animales o quienes tienen mascotas. La tasa del IVA de alimento para animales regresa a la tasa del 0%. Esta tasa estaba considerada ya desde hace varios años, pero hace 2 administraciones federales se cambió y se elevó a la tasa general y ahora regresa a la tasa del 0%. Es decir, todos los alimentos para animales van a estar con la tasa del 0%, ya no más IVA del 16%. Y también para las toallas sanitarias, tampones y copas, todos estos productos para la gestión menstrual también van a estar a la tasa del 0%. Eso es muy interesante y que va a contribuir con la economía de millones de mujeres aquí en México que van a ocupar menos dinero para poder adquirir este tipo de productos, y esto definitivamente va a contribuir a que las familias tengan un ahorro económico en este tema, que definitivamente es algo muy interesante, muy importante, y qué bueno que se está realizando este tema. También algo que llama la atención en materia del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es de la posibilidad ahora de los marbetes electrónicos en las botellas. Si bien es cierto, el marbete ya existe desde hace muchos años, pero es un marbete físico que todos los fabricantes de bebidas alcohólicas tienen que gestionar ante la autoridad fiscal. Ahora ya no, ya va a ser el electrónico también, y ya se puede identificar a través de un código QR que definitivamente, inclusive para el usuario, el consumidor, va a permitir identificar qué bebida puede estar adulterada o no. Recordemos que las bebidas alcohólicas adulteradas son un grave peligro para la salud de los seres humanos. Entonces este tipo de regulación considero que es bastante favorable, muy positiva, y que también ya va a entrar en vigor en la próxima legislación. Y también en el tema de esto, en el artículo 19, en la fracción 22ª, tanto los productores, fabricantes e importadores de cigarros deberán de imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas, estuches, empaques, envolturas o cualquier otro objeto que contenga cigarros u otros tabacos labrados para su venta en México. Esto también para evitar el que las personas compren cigarros que obviamente no estén regulados, y de por sí el cigarro es altamente peligroso. Ahora imagínense los que puedan estar conteniendo sustancias mucho más peligrosas que las que normalmente ya se tienen. Pues bien, hoy en la madrugada el dictamen que contienen esta y otras reformas, adiciones y derogaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a la Ley Federal de Derechos y también al Código Fiscal de la Federación. Se votó, 267 diputados votaron a favor, 210 en contra y 0 abstenciones. Y hoy en la madrugada fue aprobado este dictamen,
y pasa ya al Senado de la República para que prosiga con este proceso de aprobación por parte del Honorable Congreso de la Unión de México y que, bueno, ya pueda ser considerado nuevas leyes, estas modificaciones para la legislación fiscal para el ejercicio 2022. Se cumple con ese compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no incrementar impuestos y definitivamente lo que se ha visto, se ha estado incrementando la recaudación porque han existido una estrategia del cobro de impuestos. Esto ha ayudado enormemente a través de la prohibición de la condonación. Se puede ver el incremento que se tiene tanto de la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, y eso definitivamente nos conviene a todos los mexicanos. Es importante que todos comprendamos la importancia de contribuir al gasto público que está establecido en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, en donde señala la obligatoriedad que tenemos todos los mexicanos de contribuir al gasto público de una manera equitativa, proporcional y que definitivamente es de beneficio para todos. Considero que ya los avances que vamos a tener como sociedad en comprender que debemos de contribuir, de apoyar este tipo de acciones, pero también contar con las facilidades y que esa recaudación de impuestos de verdad se utilice en el gasto público. El combate a la corrupción, esto también ayuda enormemente para que nosotros comprendamos que el recurso se está usando de manera correcta, porque cuando se ve que a través de la corrupción se recauda, pero se desvían estos recursos, definitivamente desalienta en el pago de impuestos y se busca por parte de muchas personas el estar procurando la evasión fiscal. Creo que estamos fortaleciendo esta cultura del pago de impuestos, del pago de las contribuciones por parte de nuestra sociedad, y eso nos va a ayudar a que estemos unidos mexicanos. Esto definitivamente, esto es algo muy, muy importante para todos nosotros. Y bueno, agradezco enormemente el que hayan estado con nosotros en este programa, en esta emisión, y nos vemos en la siguiente. Agradezco enormemente sus comentarios y la suscripción a nuestros canales en redes sociales. Muchísimas gracias y bendiciones. Vive la experiencia Total Play presentó.